En la historia de la humanidad, los cementerios han sido mucho más que lugares de descanso eterno. Sus pasillos, sus rincones, son guardianes de cientos de historias y secretos. Algunas de ellas continúan vagando entre las sombras, esperando ser descubiertas. En pleno corazón de Buenos Aires se alza el cementerio de la Recoleta, que debe su nombre al convento de monjes recoletos que habitaban esas tierras. Sus imponentes mausoleos y bóvedas fueron y continúan siendo elegidas para darle sepultura a miembros de familias patricias e importantes protagonistas de la historia argentina. Entre sus tumbas se encuentran la de Julio Argentino Roca, Domingo Faustino Sarmiento, Eva Duarte de Perón y Carlos Pellegrini, entre otras importantes personalidades. El cementerio de la Recoleta se crea a partir de una reforma eclesiástica que se hace hacia 1822 en lo que era el huerto de los padres recoletos, que llevan ese nombre porque es una orden menor de los padres franciscanos que estaban a cargo de San Pedro de Alcántara, y se le dice recoletos porque eran de recolección, de oración, y fue el primer cementerio público que tuvo la ciudad de Buenos Aires. El cementerio abarca más de 5 hectáreas y posee alrededor de 4.870 sepulcros. Hoy, 90 de ellos son sepulcros históricos nacionales. El resto de las bóvedas pertenecieron en su origen a familias de alta sociedad, para quienes era de suma importancia el lugar donde iban a descansar, no solo ellos, sino sus descendientes. Estamos hablando de una sociedad no solo privilegiaba el lugar donde ellos vivían, la estancia donde ellos pasaban sus fines de semana o sus vacaciones, sino también se ocupaban de que el lugar de descanso sea algo digno, de un patrimonio arquitectónico muy importante que representa a una sociedad donde se privilegiaba el lugar donde iban a descansar. Porque uno recorre ese lugar, lo transita y no solo conoces la gran historia, sino también todas las pequeñas historias que hay encerradas entre esos muros. Por sus opulentos mausoleos, la Recoleta está a la altura de los grandes cementerios del mundo. Aquellos que se atreven a cruzar sus puertas pueden encontrar no solo historias del pasado, sino también la presencia de quienes nunca se despidieron del todo. Las leyendas de apariciones fantasmales son mucho más que relatos terroríficos. Son historias que atraviesan varias generaciones, desdibujando la línea entre la realidad y la ficción. ¿Son estas historias parte de un imaginario colectivo? ¿O realmente son almas atormentadas vagando en búsqueda de paz o de venganza? Los cementerios, ahí está el cuerpo, está la carcasa de uno, ¿sí? Está todo lo que dejamos ahí, que ya cumplió su ciclo, pero el alma es lo que eleva y es lo que vive. Y muchas veces hay almas que quedan pululando en el aire porque no pueden elevar. Llámese el accidente que tuvo, la enfermedad que tuvo, puede ser por un suicidio, puede ser por una muerte causada. Hay muchos temas. Por ahí notás que en el cementerio hay muchas energías, y hay muchas energías. Y de noche o de día ves caminando entidades. Ves caminando espíritus que no pueden elevar y que de alguna manera se están haciendo saber, se están haciendo pidiendo ayuda, porque cada muerte tiene que ver también con lo que estamos viendo. Uno de los relatos que se convirtió en el favorito del boca a boca es sin duda el de la Dama de Blanco. La muerte de Luz María García Belloso encierra un profundo misterio que logró perdurar a través del tiempo. Su tumba es el epicentro de preguntas que aún permanecen sin respuesta. Leyendas en Recoleta hay muchas, cosa extraña, hay muchas más en Recoleta que en Chacarita.
Una leyenda muy común que es transversal a la mayoría de los grandes cementerios latinoamericanos es la de la Dama de Blanco. Y Luz María era la hija de un escritor muy importante, autor de piezas de teatro, que fue Enrique García Belloso, y que en su casa se reunían para grandes tertulias, donde Luz María recitaba muchos de esos poemas que ella escribía. Fallece muy jovencita, apenas había cumplido hacía 20 días aproximadamente sus 14 años, y muere de apendicitis. Eso es lo que figura en los registros del cementerio. Los registros del cementerio se hacen en función a la partida de defunción, con lo cual esa es la causa que asignó el médico que extendió el certificado. Ella fue llevada a una bóveda que no es donde está actualmente, y después a los 3 años los padres compran esa bóveda que está muy cerca de la entrada, donde dice Luz María García Belloso, donde también descansa una actriz de la escena nacional que fue Blanca Podestá, que era familiar también de Enrique García Belloso. Por alguna razón, una versión sobre el fantasma de Luz María se dispersó por la ciudad de Buenos Aires. Cuenta la leyenda que 5 años después de su fallecimiento, un hombre joven, un dandy porteño, encuentra en los alrededores del cementerio una hermosa mujer vestida de blanco que llora desconsoladamente. Le ofrece un pañuelo para secar sus lágrimas y su saco para abrigar su corazón. La jovencita cautiva con su extrema belleza al joven, que se anima a besarla. Ella decide que quería recorrer y entrar al cementerio. Así que el hombre la acompaña, la lleva al lugar. Parece que era una noche de mucho frío. Ella estaba vestida toda de blanco, pero digamos, no tenía abrigo. Él le pone su abrigo sobre los hombros y ella entra a recorrer el cementerio. En un momento la pierde de vista, no la encuentra. El hombre comienza a gritar en la oscuridad de la noche, deambulando entre las bóvedas, hasta que por fin encuentra su saco en el borde de una tumba, y al descolgarlo, descubre en el frente el nombre de Luz María García Belloso, y en la estatua que yace sobre el féretro distingue los rasgos de la muchacha que había besado apenas un rato antes. Este relato escalofriante es solo uno de los muchos secretos que oculta el cementerio de la Recoleta, donde las sombras no son solo sombras, y los ecos de los pasos que escuchamos podrían pertenecer a quienes ya no caminan entre los vivos. Otra leyenda, no menos tenebrosa, es la de Rufina Cambaceres, o más popularmente conocida como la joven que fue enterrada viva. Una de las sepulturas, de las bóvedas más visitadas del cementerio de Recoleta es la de Rufina Cambaceres. Ella fue hija de Eugenio Cambaceres, un escritor, ¿sí?, famoso en su época. Su padre muere cuando era chica. Ella queda al cuidado de su madre, Luisa, una bailarina. Muere el día que cumple 19 años. Estaban en la mansión de su casa con los preparativos para el festejo y después iba a ir con un grupo de amigas a presenciar una ópera en el Teatro Politeama argentino. En un momento ella se va a cambiar porque iba a ir a una función de teatro. Entonces, bueno, se va a la habitación y, bueno, aparentemente demoraba mucho en salir. Su madre golpea la puerta, no respondía, y cuando ingresan, ella estaba arrojada sobre la cama. Llaman al médico, el médico la revisa y indica que ella había fallecido. Se hablan de muchas razones de por qué tuvo este colapso, ¿no?, Rufina. Uno de ellos, tal vez el más contado, es el que, bueno, cuando ella muere, un poco la figura paterna que empieza a visitar su casa, ¿no?, es el que iba a ser presidente, ¿no?, de Argentina, Hipólito Yrigoyen. Aparentemente Rufina empieza a enamorarse de él, ¿sí? Ya muy jovencita, está creciendo, está en esa edad, ¿no?, de empezar a enamorarse, y se enamora de él. Se asegura que aquel día, en su cumpleaños número 19, ¿no?, cuando estaba por salir con su madre a festejarlo, la amiga que la estaba ayudando, ¿no?, a vestirse, le cuenta que el nuevo novio de su madre es Hipólito Yrigoyen. Así que esa fue, se cuenta, la noticia que termina por causarle este ataque cataléptico a Rufina,
Según los registros del cementerio, Rufina muere de síncope cardíaco, según los registros. Ella fallece el 31 de mayo e ingresa al día siguiente de su muerte. Descansó en la bóveda donde hoy la vemos, que donde se ve reflejada una muchacha que está tratando de abrir una puerta, y lo único que representa esa escultura es el paso a la eternidad de una muchacha de 19 años que se murió el día de su cumpleaños. Rufina tiene una hermosísima escultura que se dice que es la primera escultura Art Deco que entró al país, entró al cementerio, obra del alemán Richard Agnier. En aquel entonces, los cuidadores cumplían además la función de guardias, ya que los difuntos, y sobre todo los enterrados en la Recoleta, pertenecientes a familias de alta alcurnia, eran sepultados con sus joyas y existía siempre el peligro de saqueo. La madrugada del entierro de Rufina, el cuidador oyó ruidos que venían del panteón de la familia Cambaceres. De inmediato dio aviso a la familia. A la mañana siguiente, cuando la familia se hizo presente, se encontraron con un escenario terrorífico. Se cuenta que esa misma noche hubo un sereno que escucha ruidos en el cementerio, la Recoleta, lo sigue, llega hasta el mausoleo de los Cambaceres, se fija por una de las ventanas y descubre que el ataúd de Rufina no estaba en la posición que le habían dejado. Abren la bóveda, abren el ataúd de Rufina y la encuentran a ella, ¿no?, con un gesto con el cual no la habían dejado en el ataúd, y además se notaban raspones y las uñas de Rufina clavadas en la tapa del cajón. Así que lo que se supone es que lo que tuvo fue un ataque de catalepsia y que los médicos de la época no supieron captar, la dieron por muerta y ella en realidad termina muriendo dentro de su ataúd, ¿no?, del miedo, de la asfixia, del terror. Creo que simboliza una de las peores pesadillas que uno puede llegar a imaginar, ¿no? Y por eso es tan famosa, ¿no? También se la conoce como la muchacha que muere dos veces. Durante la presidencia de Sarmiento hubo una ley que si hubiera muertes dudosas, el cementerio tenía una sala para poder llevar allí esos cuerpos y tenerlos en observación. Se llamaba sala de observación. En realidad, el tema del mecanismo de las campanitas, por si uno se moría, o sea, si lo enterraban con catalepsia, bueno, obviamente de la catalepsia se vuelve porque no es fatal. Hubo una época, más o menos por esa época, que había así como un pánico generalizado en varias personalidades, o en todo el mundo además. Entre los mitos generados a través de las distintas versiones de Rufina, algunos atribuyen la utilización de estos mecanismos de campanitas por si los entierran vivos, a la leyenda de Rufina, pero sigue siendo toda una leyenda, no necesariamente son cosas contemporáneas. Luego de la trágica muerte de Rufina, nace el mito. Vecinos, cuidadores y trabajadores del cementerio aseguran haberla visto vagando, como si buscara algo, en medio de alaridos de desesperación. Como Nelson, que una tarde de otoño, paseando por el barrio, se cruzó con el mismísimo espíritu de Rufina. Esa noche había ido con una chica en ese momento al cementerio de Recoleta y estábamos paseando y yo justo había comprado una cámara digital nueva y cuando vi que sacaban de noche, que salían para mí en aquel momento salían espectaculares las fotos, justamente el cementerio fue uno de los puntos en los cuales me gustaba la escenografía que me daba la iluminación para sacar las fotos. La cuestión es que yo estaba sacando fotos y entre las fotos que estaba sacando, que eran normales, yo veía en la fuga mía, yo veía perfectamente la escenografía, veo algo en el fondo que se mueve. La cámara no me daba el zoom original de la cámara, entonces las cámaras esas tenían lo que se llama zoom digital, que se extiende mucho más, pero la cámara ya percibe técnicamente y la trabaja en forma pixelada, no sé cómo es. La cuestión es que
ya se veía pixelado con algunos granos la imagen, pero yo empecé a ver algo y no sabía qué era. Empecé a tener una ráfaga de fotos, entre las cuales, de las fotos, al día siguiente, cuando las miro en el display de la cámara, no lo podía creer lo que estaba viendo. Era ella. No sé quién era hasta ese momento, yo no tenía ni idea. Lo tomé como parte de la escenografía y el juego de lo que era el cementerio de la Recoleta. Cuando la bajé la cámara, la pasé en la compu, la vi en pantalla grande, dije, wow, no lo podía creer realmente lo que estaba viendo. Hay 3 imágenes, creo que son, en las cuales va apareciendo y está como moviéndose y se la ve como, después averiguando lo que le dicen la dama de blanco. Se le ve la pollera, se ve la ropa de época, eso es lo loco. Y se movía como que estaba angustiada, pareciera que hacía este movimiento porque quería ir para allá. Lo habrá hecho 3 o 4 veces, yo disparaba la foto desesperadamente y se fumó. El tema es que te crean y que no te tomen de loco por lo que estás contando. Que lo vi. ¿Me querés creer? Créeme. Yo no creo en esas cosas, pero estaba ahí. En los cementerios puede pasar que a veces están filmando y se presentan, de hecho hay casos muy conocidos donde se ve la persona, el vestido, todo que tenía puesto y sí, puede ser que se hagan presentes. Porque las almas que yo he vivido que en los cementerios directamente las veo pasar con su vestido, cómo se casó o cómo estaba vestida cuando falleció, se van a manifestar de esa manera. No van a hacerte nada dudoso, no necesitan las almas utilizar los cementerios, que saben que hay tanta oscuridad, para manifestarse, no lo necesitan. Así que cuando nosotros escuchamos llantos, risas, corridas y cosas raras en los cementerios corresponde siempre a entidades. Es más que nada, bueno, te quiero atraer a lo que yo te estoy envolviendo para que vos después de acá me puedas llevar a otro espacio, me puedas trasladar a otro espacio. Realmente nunca creí en nada, pero me pasaron cosas, digo que los años me hacen dudar de ciertas cosas, pero sí creo que quizás hay algo, energía que queda, creo más en eso y no ni siquiera en almas, creo en energía, que me parece que hay energía que a veces lo que le llaman, creo que 2 gramos o algo así, cuando uno fallece, esa pequeña mota que queda flotando después que uno muere, que pienso que algo tiene que quedar de uno, pienso yo, ¿no? Una presencia, un susurro, un frío que no proviene de este mundo. Quienes se atreven a recorrer los pasillos del cementerio de la Recoleta afirman haber sentido la mirada de algo más. Tal vez, cuando cae la noche y los visitantes se retiran, los verdaderos dueños de la Recoleta despiertan, esperando a algún valiente dispuesto a escuchar su historia. En el corazón de Avellaneda, donde la pasión por el fútbol late más fuerte que cualquier otro sentimiento, se esconde un misterio que atraviesa los límites de la realidad. Y aunque en el mundo del deporte es moneda corriente encontrarle explicación a diferentes fenómenos que se alejan de la razón, este suceso parece ir más allá. Año 2014, estaba jugando el torneo de transición. River, a partir de la 5ª fecha, ya estaba en punta, estaba ganando absolutamente todo. Racing tuvo la posibilidad, a partir de la fecha número 17, de enfrentarlo en el Gran Cilindro de Avellaneda. Se dice que la cancha explotaba de gente, que no entraba ni un alma, pero un alma más entraba, y no era cualquier alma. Soy hincha de Racing desde que nací por herencia familiar. Yo estuve ese día en el partido, en mi platea de siempre, en el lugar donde estamos siempre desde todas las épocas en el mismo lugar. Fue un partido muy importante porque además ya creo que no había visitantes, entonces era todo público local y fue a cancha llena a morir.
El aire aquella noche era casi irrespirable. No cabía un alma, o tal vez sí, cabía una que no era de este mundo. A los 15 minutos, una serie de rebotes lleva la pelota hacia el arco, y entonces ocurre lo inexplicable. Una fuerza invisible y poderosa parece empujar la pelota, haciéndola cruzar la línea de gol, como si algo o alguien quisiera asegurarse de que aquella noche Racing se alzara vencedor. Había mucho en juego, la tensión era mucha y hasta el gol fue extraño. En el primer tiempo, una pelota que quiere empujar Milito, Barovero que no puede, dos jugadores de River que cierran, Funes Mori la termina empujando, termina siendo gol de Racing y con ese resultado Racing superaba a River en la tabla de posiciones y marchaba rumbo al campeonato. Ese gol fue raro. Milito recibe el centro, patea, rebota en Barovero y creo que Funes Mori se la lleva por delante y la pelota entra como pidiendo permiso. Creo que Funes Mori intenta y Barovero también intentan sacarlo y Milito va por el gol y la pelota entra despacito y creo que se meten todos adentro del arco. El partido finalizó 1-0. El único gol que se realizó fue a los 15 minutos del primer tiempo y se dice que una fuerza sobrenatural empujó la pelota a través del arco. Parecía algo mágico, ¿no? Porque en general Racing no le gana mucho a River, entonces cada vez que le gana es un suceso extraordinario. Pudo uno pensar que había sido obra del fantasma que haya empujado la pelota adentro del arco. Pero aquello era solo el comienzo, porque mientras la tensión dominaba el estadio, apareció una figura extraña, espectral, corría alrededor de la cancha. Como una sombra del pasado, sus movimientos inhumanos y su sombra desdibujada hacía que el corazón se detuviera. Algunos dicen que se trataba de un simple alcanzapelotas, aunque otros juran que se trata del fantasma de Natalio Perinetti, vieja gloria de la academia que ganó varios títulos con Racing entre 1917 y 1933. En la masividad de la gente se habló de Natalio Perinetti, que era un viejo win derecho de Racing de la década de 1910, que había triunfado en Racing, había sido 5 veces campeón, había participado en un equipo histórico de Racing que al día de hoy no fue superado, el único heptacampeón del fútbol argentino, y que tuvo un paso fugaz por River sin pena ni gloria. Entonces todo el mundo se agarró de la imagen de Natalio Perinetti para decir que había vuelto por la revancha para darle a Racing la posibilidad de ser campeón. Natalio era amante de Racing, jamás pudieron sacarle esa pasión que él tenía y ese amor que él tenía hacia ese club. Era tanto el amor que él sentía por Racing que incluso en algunos enfrentamientos se sabía que él debajo de la camiseta de River tenía la albiceleste tocándole ahí el pecho. Así que se dice que él volvió a esta tierra, a esta vida, para poder darle una victoria más a Racing. Aquel crack que había tenido su paso sin éxito por River, volvía ahora para vengarse y empujar a su amado y querido Racing hacia la victoria. Se denota que hay una imagen que pasa detrás, corriendo como si fuese un juez de línea o un chico alcanza pelotas por detrás de la línea de cal, va y viene a una velocidad inusitada. Y algunos supuso que era un alcanzapelota, pero fue una sombra bastante llamativa y extraña, porque es creer o reventar. Las imágenes están, no hay ningún juego de luces que pudo haber hecho que eso sea una ilusión óptica, y ahí empezaron a darle cada uno el significado que para cada uno era. Hay veces que uno tiene cosas inexplicables, ¿no?, que pasan y que no sabe por qué. El hincha de Racing es muy cabulero, yo lo soy también y no, mis cabras no las digo nunca. Gente que me rodea tiene las suyas, entonces hasta puedo pensar que también crean en los fantasmas, ¿no es cierto? Entonces había como una energía diferente que se venía gestando, ¿no?, algo positivo. Y bueno, capaz que ayudamos todos y el fantasma también
pudo haber ayudado a que gane el partido y entre el balón en el arco de River. La mayoría lo vieron después, porque en el momento nadie se dio cuenta, nadie comentó nada, pero al ver nuevamente las imágenes del partido se ve claramente y ahí empezó toda la teoría de quién pudo haber sido esa persona que está corriendo por la valla publicitaria, y ahí salió la teoría de que pudo ser o de que fue Natalia. Yo estaba en las cabinas que están detrás de por donde se vio la sombra, o sea que era imposible verlo, además por todo lo que se estaba viviendo. Uno no puede reparar en esa situación, y después se empezó a correr a partir de la imagen de lo que había sucedido. Algo había pasado, paranormal si querés. Lo cierto es que se dio esa situación que al día de hoy sigue estando reflejada en las imágenes. Uno tiene que pensar que si no existe algo extraño hay detrás. A mí, por lo menos, yo puedo decir que no sé si son fantasmas, si son almas en pena, bueno, lo cierto es que los hay. El triunfo de la Academia aquella noche fue producto de una jugada magistral, una jugada del más allá. Porque a veces los fantasmas no solo atormentan, sino que empujan a los suyos hacia la gloria. Los teatros son una metáfora de la vida misma, un refugio para los sueños, las tragedias y las glorias. Cada butaca, cada cortina, cada telón guardan pequeños fragmentos de historias que allí fueron contadas. Pero a veces los teatros no solo están habitados por recuerdos. Allí, entre la sombra y el silencio, muchos aseguran que hay algo más, algo que se niega a desaparecer. De todos los teatros de Buenos Aires, hay uno que se alza como el corazón de la ciudad porteña: el Teatro Colón. Su vasta y prestigiosa historia, junto con sus excepcionales condiciones acústicas y arquitectónicas, lo posicionan como una de las mejores salas de ópera del mundo. Teatro Colón desde pequeña, entré a los 8 años a la escuela, a los 15 entré al cuerpo de baile del Teatro Colón. Estando en el teatro, las emociones son muchas, hay una cantidad de energías que son muy diferentes, ¿no? Potentes, menos potentes, hay días que se sienten más unas que otras, pero la verdad que siempre es mágico todo eso. El Teatro Colón inició sus actividades en 1857 en un edificio ubicado en la Plaza de Mayo, donde funcionó hasta 1888, año que fue cerrado para la construcción de una nueva sala. La ópera vivía su época dorada y la intención era lograr tener el mejor teatro del país, superando el Coliseo y el Victoria. La construcción de la nueva sala tardó 20 años y finalmente el 25 de mayo de 1908, con la función Aída de Verdi, se inauguró el edificio actual, ubicado frente a la Plaza Vaticano. Es un imponente tesoro edilicio con una majestuosa fachada que combina estilos barrocos, clásicos y renacentistas. Aunque cualquiera que haya visitado el teatro coincide que lo más impresionante es su sala principal, con palcos perfectamente adornados de terciopelo rojo, exquisitas molduras doradas y una cúpula de 318 metros cuadrados. En sus primeros años, el teatro solía contratar compañías extranjeras para sus espectáculos, pero a partir de 1925 comenzó a formar sus elencos estables, incluyendo la orquesta, el ballet y el coro.
Además, desarrolló talleres propios, lo que le permitió, hacia la década del 30, financiar sus temporadas con el presupuesto de la ciudad. Pero detrás de su imponente belleza se alzan leyendas de extraños sucesos ocurridos tras bambalinas. Las energías que hay en el teatro, por ejemplo, las del público son muy diferentes. El público te entrega su aplauso y viene de un solo lugar. En cambio, las energías más espirituales están en todo el lugar, recorriendo todo el tiempo todo, y nunca están en una posición fija, sino que se van moviendo. Todo teatro tiene su fantasma. No hay teatro sin una historia que tenga que ver con alguna manifestación de algún artista, de alguien relacionado con el arte. La primera leyenda fue quizás la muerte trágica de sus dos arquitectos, Francesco Tamburini y Víctor Meano, quienes fallecieron durante la construcción del teatro y lamentablemente nunca pudieron ver completa su obra. Esto dio lugar a una oleada de teorías y especulaciones. ¿Quedaron enigmas sin resolver en los planos del teatro? Se convocó a arquitectos italianos para hacer un teatro. Y entre los dos empezaron la elaboración del Teatro Colón, que se vio interrumpida por la abrupta desaparición o muerte de Tamburini. El que siguió con la obra fue Meano, que termina en 1904 asesinado por su mayordomo, que se creía que era el amante de su esposa. Eso ya creó todo un ambiente tenebroso alrededor del teatro, como una especie de maldición. De alguna forma ese evento, ¿no? Esa energía, o como queramos llamar, permanece ahí como un misterio latente, ¿no? Incluso hay gente que aseguran que los ven, ¿sí? Tanto a uno como a otro. Una de las leyendas más fascinantes que rodean el Colón es la de los duendes, seres traviesos y enigmáticos que habitan en sus oscuros rincones. Luces que parpadean, partituras que desaparecen y extraños susurros en la oscuridad son señales de su presencia. Desde el año 60, donde se estrena también la obra de Shakespeare, Sueño en una noche de verano, en el Teatro Colón, obviamente Shakespeare, y en esa obra había un duende. Ese duende se llamaba Punk. No se llamaba como nombre, sino era un duende punk que había venido de Inglaterra. ¿Qué hacía este duende? Creaba el amor entre las personas. Hasta que un día, ¿qué pasaba? Ensayando la obra, se apareció un punk, porque ya no era el actor, era un punk real, que desapareció y dejó como niebla en el lugar. Se escuchaban muchos gritos, ruidos, desaparecían cosas inclusive, que todo pobrecito se lo derivaban al duende. Que es así, no estaban locos, las cosas desaparecían. Que no era que desaparecían, sino que este estilo de duendes creaba un encantamiento en la vista que ellos no la veían y después aparecían en el mismo lugar. Un duende que también se mezcla entre los artistas, sin tener que ver nada con la obra que se toca o que se está ensayando. Él aparece, está, la gente que ve la obra habla de qué bien que estuvo ese personaje, cuando en realidad no había duende alguno, ¿no? en el staff. Tenemos los cuadros de Soldi, o Soldi cuando ha pintado inclusive el techo, siempre habían duendes, siempre han pintado duendes. Y el hecho de que haya una pintura añeja de un duende significaba que estaba, o sea, no es loco, son energías que están en todos lados, más aún en el Colón, su antigüedad, su historia, las pinturas, las paredes, los espejos y muchos huecos que tiene el Colón hasta subsuelos, que sin saberlo muchos duendes viven ahí. Entre sus oscuros rincones existen todo tipo de relatos paranormales. Entre los trabajadores del teatro es muy común hablar de la Dama de Blanco,
una figura fantasmal que aparece en el Colón durante las noches de estreno. Según la tradición, su llegada augura una temporada exitosa, garantizada bajo su mirada protectora. El Colón de por sí ya también invita a ver por ahí y a oír cosas, ¿no? Uno puede pensar en la cacofonía del lugar donde pueden pasar, ¿no? Hay una lógica de que uno pueda ver sombras o escuchar voces que no están en realidad, ¿no? Esto de ver sombras y de seguir viendo fantasmas en los palcos, ¿no? En un asiento vacío, ahí dicen que están esperando, viendo una obra que no pudieron ver en vida. Una noche nos quedamos en el teatro con 2 compañeras más. En ese momento yo tendría 15 años. Entonces decidimos que nos íbamos a quedar a dormir en el teatro las 3. Picardías que uno hacía en ese momento, éramos jovencitas. Nosotros estábamos en el camarín del 4º piso, que es a la altura de la parrilla del teatro, o sea, donde están todas las luces y todo. Nos encerramos en el camarín porque pasaba el sereno. En un momento dado, como a las 12:30 de la noche, 1 de la mañana, en el camarín empezamos a sentir música. Las 3 nos pusimos un poquito nerviosas. Vamos, no vamos, vamos, no vamos. Sí, vamos, vamos, vamos. Y empezamos a caminar despacito por el pasillo, despacito, despacito. Cada vez sentíamos la música más fuerte. Cuando llegamos a la puerta, apoyamos la oreja para estar seguras de que era ahí de donde salía la música. Y realmente sí, salía de ahí. Y de golpe abrimos la puerta para ver quién estaba y la sala estaba apagada, el piano cerrado y no había nadie. Realmente quedamos asombradas. Nos dijimos, ¿estamos locas? No, somos 3 las que estamos viendo esto. No es que es ocurrencia mía nada más. Éramos 3, así que bueno, fue impactante. La leyenda más aterradora que rodea el teatro es la de la bailarina fantasma. Algunos empleados aseguran haberla visto en la penumbra de la sala. Otros contaron que suele aparecer en los espejos de los camarines. Ella soñaba con ser parte de esa obra y termina teniendo una lesión en uno de los ensayos, se rompe un tobillo y eso termina devastándola, ¿no? La angustia la puede y se termina suicidando. Y bueno, aseguran que es el fantasma de ella, ¿no? El mito que ronda por el Colón le da ese nombre, Sofía, a ese fantasma, a esa bailarina que algunos dicen que se materializa en algunos ensayos. Sofía es una bailarina que murió trágicamente y se les aparece a mucha gente, muchos bailarines, muchos cantantes, muchas óperas. Ella aparece bailando y ese fantasma no se va de ahí, o sea, nadie nunca tampoco lo ha sacado, está a gusto. Es una energía que está ahí, que no se quiere ir y que está y necesita estar en el teatro. Hay mucha gente, me parece, en el teatro, mucha gente que no se quiere ir en el teatro. Se dice que un teatro sin fantasmas es un teatro sin historia, un laberinto de ecos y sombras. Cada función, cada ovación deja una huella indeleble. Cuando la función termina y el telón cae, un oscuro silencio se apodera del lugar. Y los antiguos camarines se convierten en el refugio de misteriosos secretos, de almas que nunca descansan, esperando tras bambalinas cobrar vida eterna. Los vecinos de Villa del Parque conocen a la perfección la leyenda. Otros, los curiosos, los que pasan con el tren, los que alguna vez lo vieron desde lejos, se detienen a indagar. Pero en el barrio es un tema tabú. No se habla del castillo en voz alta, quizás porque saben que en ese lugar pasan cosas extrañas. Hay un edificio muy emblemático, sobre todo para la mitología urbana, en Villa del Parque, ¿sí? Sobre la calle Campana, que es el conocido como el Palacio de los Bichos. Hoy en día no están, la gran mayoría, pero antes había muchas esculturas de gárgolas, los que veían como bichos, los vecinos, y por eso le quedó el Palacio de los Bichos, ¿no? Y palacio porque sigue siendo un palacio hoy en día. Bueno, yo vivo en el Palacio de los Bichos, los vecinos lo conocemos como el Castillo. Es un lugar clave del barrio, un lugar paradigmático, porque la silueta del castillo forma parte del
escudo del barrio. Entonces estamos todos los vecinos, la comunidad del Palacio de los Bichos muy contentos con el edificio. Vivo en el Palacio de los Bichos hace aproximadamente 7 u 8 años. El castillo, como le decimos, es como un emblema del barrio. Es muy conocido, yo iba al colegio ahí en la zona y siempre se decía, pasábamos por ahí y siempre se contaba la historia de que estaba embrujado, de que se había muerto una pareja que estaba festejando su casamiento en las vías, de que muchos de los vecinos los veían. Así que creo que desde muy chica ya lo sabía. La historia del Palacio de los Bichos esconde un enorme dolor. Detrás de sus puertas y en cada uno de sus muros se aloja la desdicha de una familia azotada por la tragedia. La historia comienza con un inmigrante italiano de apellido Giordano, un hombre de incalculable fortuna que soñaba con regalarle a su hija Lucía un hogar donde pudiera vivir después de casarse. Se dice que Rafael Giordano, el italiano que lo mandó construir, como regalo de bodas a su hija, lo quiso decorar como si fuera una fortaleza europea. Entonces en el exterior, que tenía muchos balcones, pero los decoró con gárgolas. Algo que acá en Buenos Aires no se usaba, quizás en alguna iglesia, pero en una casa era raro. Los vecinos no entendían nada, se juntaban ahí alrededor del edificio y como no sabían qué eran las gárgolas, las llamaban despectivamente los bichos, y ahí le quedó entonces el Palacio de los Bichos. La boda de Lucía se llevó a cabo con toda la pompa que un padre puede soñar. Un festejo exuberante dentro del palacio, un brindis para celebrar el sueño que entre todos habían construido. Sin embargo, bajo ese velo de felicidad, algo oscuro aguardaba. Bueno, se celebra la fiesta en la planta baja del palacio y todos muy contentos, y una orquesta tocaba y cantaban, y de repente, bueno, llega el momento de irse a la luna de miel. Los esperaba un coche en la puerta del palacio. A la madrugada, cuando estaba por amanecer, se suben a un carruaje, estamos hablando de comienzos del siglo XIX, un carruaje que los lleva, y la vía, que hoy en día está ahí cerquita del palacio, estaba ya en aquel tiempo. El chofer del carruaje no se da cuenta de que un tren está saliendo de la estación, ¿no?, que toma velocidad y que termina embistiendo a la carreta y matando a la pareja recién casada. Se asegura que esto ocurrió con muchas de las personas que estaban en la fiesta asomadas por los balcones del palacio, viendo esa tragedia, ¿no?, en vivo y en directo. Algo terrible, por eso que fue como pasar del cielo, de la fiesta, al infierno de la muerte. Dice que don Rafael entró en una especie de locura y mandó cerrar todas las ventanas y todas las puertas del palacio porque ya no iba a ser ocupado, él no tenía ganas de vivir en ese lugar. Durante 80 años, esas habitaciones permanecieron congeladas en el último suspiro de aquella noche fatídica. Pero no estuvieron solas. De noche se escuchaban aullidos, puertas que se cerraban, ruidos extraños. Las sombras de quienes habitaron ese lugar no parecían dispuestas a irse del todo. Después de esto, el palacio quedó como embrujado. El palacio se divide en diferentes departamentos, se empiezan a alquilar y los inquilinos duraban muy poco. Cada uno aseguraba de que no podía dormir a la noche, que eran despertados por dos personas vestidas como novios bailando y que de repente lo insultaban y había ruido de cadenas y gritos y el ruido de un tren cuando no pasaba ningún tren. Como que la tragedia se repite eternamente. Me crié viendo esa imagen, esa suerte de imagen espectral, porque el castillo estuvo muchos años abandonado, con una serie de emprendimientos que se trataron de llevar adelante, pero que ninguno resultó, extrañamente desalojado, ¿no? Porque toda la gente que trataba de vivir ahí, aunque sea precariamente, las personas sin casa y demás, muy pronto se iban. Yo he conocido empresarios inmobiliarios que han tenido episodios de dificultades para alquilar, vender una determinada propiedad hasta que un medium o un equipo de
expertos en espiritualidad o algo por el estilo, tratan de liberar a esa casa o ese departamento o esa habitación en particular de esa energía, ¿no?, que está de alguna manera impregnada allí. Han surgido una serie de historias, una serie de anécdotas que los que convivimos en esa propiedad le damos un poco de importancia, porque sinceramente algunas de ellas son verdaderamente reales, que cotidianamente las vivimos, ¿no? Yo he estado en el Palacio de los Bichos y ¿qué sentí? Sentí una vibración muy fuerte, sentí que había portales energéticos abiertos, sentí energía negativa, pero también sentí energía de luz. Yo cuando entré a ese lugar conecté con una persona que era un hombre, así como ancestral, como un hombre viejo, que me decía no avances, como que no me dejaba avanzar. Llegué hasta donde me dijeron hasta acá llegás, hasta acá llegué y ahí me retiré. En este palacio, el tiempo parece detenerse, pero las historias nunca cesan. Los ecos de la risa de quienes lo habitaron aún pueden escucharse retumbando en las paredes, caminando entre dos mundos. Los que han cruzado el umbral de la muerte no siempre se alejan. Hechos extraños podemos encontrar un montón ahí adentro. Hay anécdotas, yo tengo hijos que viven en el 4º piso, yo vivo actualmente en el 3º. Nosotros hemos vivido de todo, hemos vivido desde música, eso es cotidiano, ¿no? La música que se escucha es cotidiana. Uno apaga, incluso en momentos en que no hay luz en el edificio, se escucha música. Compré hace unos años atrás un equipo de música de estos que reproducen discos de vinilo, tienen un inicio y un final. Es decir, vos pones el disco, pones la púa termina, rebota y se queda alojada en el lugar donde se guarda. Sin embargo, no es así. Vos ponés un disco de vinilo en ese equipo, la música se sigue escuchando. Sin tener ningún sistema automático para volver a reproducir, el equipo sigue reproduciendo música. Tengo una heladera que tiene un parlante, esas heladeras que tienen como una tablet. Históricamente escucho música desde la heladera, porque tiene un parlante que se escucha en todos lados. Y la verdad es que vos podés desenchufar la heladera, o podés quitarle electricidad, como les contaba antes, con los cortes de energía, y más de una vez se escucha la música. Puertas que se abren solas, timbres que suenan sin razón, son solo algunos de los fenómenos inexplicables que les tocó vivir a quienes se atrevieron a entrar. Yo tendría 14, 15 años, estábamos en la habitación de mi papá, nos habíamos acostado a ver una película con mi papá y mi hermana y la verdad que yo ni me di cuenta que estaba mi hermana al lado realmente, como que en algún momento perdí la noción del tiempo. Eran tipo las 4 de la mañana, yo estaba mirando la serie completamente desvelada y se prende una luz. Che, qué raro, digo, le empiezo a gritar a mi hermana Inés, le digo, Inés, apaga la luz, dale, porque como que te da en la cara. El vestidor tiene una puerta de vidrio, no se ve para adentro del todo, es las sombras de las personas que están adentro y yo vi una sombra, por eso mismo pensé que estaba mi hermana ahí. Voy a abrir la puerta, cuando abro la puerta se apaga la luz. Miro para adentro, no había nadie. Me doy vuelta, estaba mi hermana acostada en la cama. La miro, yo me volví loca, dije no puede ser lo que me acaba de pasar, estoy delirando. Me acuerdo de haberlo levantado a mi papá llorando y me dormí abrazada a él. A partir de eso yo adopté como una forma de ser muy distinta, estando en mi casa. Muchas veces cuando me da miedo les hablo a los espíritus. Tengo una puerta que da a un balcón. Ese balcón está conectado por la cocina con una puerta que tiene una llave. Y vos podés irte a dormir con la puerta cerrada, con llave, pero seguramente te vas a despertar con la puerta abierta. Nunca vas a poder cerrar esa puerta. Lo hice cientos de veces. Y cientos de veces la puerta amanece sin llave. Se siente una presencia realmente. No sé si es oscura la presencia que se siente, pero se siente como que estás constantemente acompañado. Yo en mi cabeza siento que son personas que quizás al haber sufrido una tragedia terrible, quizás son personas que no comprenden que su existencia en este plano ya concluyó y nada, y que se quedan ahí por pensar que están ahí. Y yo soy alguien que no cree en esas cosas, que yo nunca creí en esas cosas, soy un católico practicante y no me dejo llevar ni por
espectros, ni por fantasmas, ni por cosas de esa naturaleza. No se lo atribuyo a ellos, no sé a quién se los atribuyo. Vivir en este contexto, quizás lo que te hace tener más presente es que estamos acá un rato. Este castillo lo construyeron justamente para que lo disfrute una pareja que no lleva ni a disfrutar su noche de bodas. Quizás mi reflexión es esa de vivir el hoy y, no sé, quizás esta historia te deja un mal gusto de decir, che, quizás planeamos tanto para un futuro que no sabes si estará. ¿Verdad o mentira que hay cosas que se ven en el castillo? Hay cosas que se ven en el castillo, hay cosas que el Palacio de los Bichos nos guarda para los vecinos y nos lo va dando de a poco. En cada hogar, en cada rincón, puede haber un alma en busca de compañía, un amor que no se rinde. No te sorprendas si esta noche sentís el roce de un susurro o una mirada del pasado. Son algunos fantasmas que quieren que conozcas su historia, porque su dolor no se apaga, y estarán allí, en las sombras, esperando el momento perfecto para hacer su aparición.